Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Después de unos días de descanso más que merecidos, porque la verdad es que necesitaba parar un poco y recapacitar sobre qué es lo que quería hacer respecto a ideas que tenía. Así que para un poco y después de estos días, pues volvemos con un nuevo episodio. Un nuevo episodio con una invitada que ya ha estado en el podcast. Una invitada que, por cierto, es granadina. Una invitada que escribe novela negra y que es ni más ni menos que, bueno, lo estáis viendo en el título, May R. Ayamonte. Vamos a hablar de las aguas sagradas. Vamos a hablar de su concepción de la novela negra, o sea, de sus novelas negras. Vamos a hablar de, pues, de todo un poquito, la verdad. Me apetece mucho charlar con May. Me apetece mucho ver qué es lo que o sea, qué es lo que tiene que decir de las aguas sagradas, aunque ya hace un año que salió, pero bueno, yo es que voy un poco a ralentí, perdón. Y nada, poco más. Dicho esto, hola Mai y bienvenida otra vez, por segunda vez, al podcast. Muchas gracias, David. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez, como ya se convierte en un ritual con cada novela. Va a ser, no va, o sea, vamos a acuñar un nuevo hashtag también en el podcast que no hay temporada sin Mai. Ya total, espero que el año que viene esté otra vez por aquí, eso significará Para nueva la, historia terminada. Para la próxima temporada, seguro. Con los hijos malditos. Es que bueno, que ahora no te voy a preguntar sobre los hijos malditos, vamos a hablar de las aguas sagradas, que Sí, aunque ya tiene su cierto recorrido, da igual. hay que hablar de ello. Sí, de hecho, mira, yo voy al club de lectura todo el rato y este año es la temporada de las aguas sagradas, porque claro, normalmente leen el libro que se publicó el año anterior, entonces yo todavía me siento en temporada de las aguas sagradas. Pues vamos a darle caña. Pero antes de eso, te tengo que preguntar. El que no conozca a Mai, que se vaya al episodio anterior, lo dejo enlazado ahí arriba y en la descripción. Pero quiero preguntar, ¿qué es lo que ha llevado a Mai R. Ayamonte a ser quien es ahora? Uf, ¿en qué sentido hacer lo que soy Como ahora? escritora. Bueno, yo creo que mucha constancia, ¿no? Hablamos del lugar en el que estoy ahora, ¿no? O a lo que me ha llevado a ser escritora. A lo que te ha llevado a ser la escritora que eres a día de hoy. Bueno, yo Como, creo que mucha constancia y que la escritora que soy ahora, ese concepto cambia todo el rato, ¿no? El año que viene, dentro de 10 años, ¿no? Seguiremos sumando libros, experiencia, carrera, ¿no? Y muchas cosas que te hacen aprender. Pero para mí la palabra siempre ha sido constancia y un poquito de suerte. O sea, yo no creo en la ley esta de cuánto, o sea, si trabajas mucho conseguirás tus sueños, el maldito sueño capitalista creo que no es cierto. Sí que creo que hay que trabajar, pero creo que es inevitable tener un poquito de suerte, ¿no? Entonces, en el momento en el que a mí me ficha la editorial Planeta, que de alguna manera es lo que cambia mi carrera, cuando yo tenía 18 años, había 10 como yo, pero me vieron a mí. Había 10 como yo que estaban en internet, que habían autopublicado, que habían publicado con editoriales pequeñas, que escribían un montón, que estaban y me vieron a mí, ¿no? Eso inevitablemente es un golpe de suerte. Pero también creo que hay una parte que todo el mundo tendríamos que llevar si queremos dedicarnos a esto de la escritura, que es la constancia. Y en mi carrera la constancia ha sido fundamental por una cuestión puramente vocacional y por otra porque yo soy muy Virgo, siempre lo digo, pero es que yo no soy muy del horóscopo, pero cuando la gente me habla del signo de Virgo, digo, esa soy yo. Yo soy muy constante, muy cuadricular y eso es verdad que me ha ayudado mucho en mi carrera. no eres como yo, que soy un caos total para No, cualquier cosa. cero caótica. Voy a plantearte, bueno, quiero preguntarte un poco, quiero hacer un poco de recapitulación sobre el año pasado, un poco antes de estas, bastante antes de estas fechas, estuviste aquí hablando de las niñas salvajes. Sí. Quiero preguntarte cómo ha ido, cómo ha ido la cosa, cómo valoras la evolución del libro y sobre todo la evolución de la publicación, teniendo en cuenta que ya ha pasado cierto tiempo desde que Sí, salió. 2 años, ya ve, han Sí, pasado dos dos años, años dos y un años. mes. Pues estoy muy contenta porque, como hablamos, yo creo que el año pasado, te decía antes, yo tengo muy mala memoria, no recuerdo ni qué me preguntas me hiciste. Yo luego no veo las entrevistas porque yo me doy mucho lache cuando me escucho hablar, o sea, yo esas cosas no las hago. Pero yo me imagino que te lo diría el año pasado, que claro, era mi primera novela negra, mi primera novela adulta, viniendo del juvenil, entonces poníamos como toda la carne en el asador, ¿no? Y eso puede tener dos resultados. Una muy buena y positiva, y es que funcionen mejor que con lo que hacías antes, u otra muy mala, y es que te des la hostia de tu vida. Entonces, hemos tenido la suerte de que ha sido la primera opción. Las niñas salvajes han ido muy bien,
Hemos agotado la primera edición en tapadura, que ya puedo adelantaros que era una edición muy grande. Ha salido El bolsillo, está funcionando muy bien en México, en Colombia, o sea que han sido como todas muy buenas noticias. Todo el rato me da como muchas sorpresas positivas, ¿no? Y estoy muy contenta porque por un lado Contraluz, que es el sello de Anaya que publica Las Niñas Salvajes, ha cuidado mucho a las niñas, me ha cuidado mucho a mí como autora también y veo los resultados, ¿no? O sea, yo creo que hay dos motivos que hacen que una novela funcione: que la novela se defienda sola. Podemos hablar de buena o mala, para mí eso es indiferente, pero sí que se defienda sola. Y por otro lado, que el equipo editorial que apueste por ti lo haga de verdad, que apueste por la novela, que la coloque, que te saque en prensa, ¿no? Al final todas esas cosas son muy necesarias y estoy muy contenta. O sea, las niñas han funcionado muy bien. Ahora es verdad que estamos con Las Aguas Sagradas y Los Hijos Malditos, que es como el tercero, pero las niñas han funcionado muy bien, mucho más de lo que nosotros pensábamos que podía funcionar. O sea, la opción de darte la hostia de tu vida existía y no ha pasado, entonces estamos muy contentos. Y menos mal que no ha pasado, porque la verdad es que Las Niñas Salvajes fue un libro que a mí me empezó a volver a picar a la novela negra. Y Sí. gracias a ti estoy volviéndome a picar a la novela negra. Y ahora mismo, después de leerme Las Aguas Sagradas, sigo queriendo leer más. Sí, sí, no, de hecho es algo que me han dicho muchos lectores, ¿no? De oye, yo normalmente pues no leo novela negra, pero las niñas me han gustado o me ha despertado el interés. En tu caso ya habías leído novela negra, claro, Sí, por eso hice lo de volver. Pero hay muchos lectores que no, porque es verdad que la trilogía de Jimena, Las Niñas Salvajes, Las Aguas Sagradas y Los Hijos Malditos, son novelas que también tienen tintes históricos y patrimoniales, ¿no? Entonces conectan también con otros lectores que buscan otras cosas fuera de la novela negra, pero pueden leer esta novela porque se enganchan a la parte negra, pero sobre todo de alguna manera les llena esa necesidad de tener otras referencias que no solo pertenezcan al género de lo negro. sí, del tema bueno, los trasfondos de las novelas, que tú tienes unos cuantos, Sí, hablamos más tarde, que te lo quiero sí, preguntar. Pero vamos a hablar ya de lo que es en sí las aguas sagradas. sí. Y quiero preguntarte, o sea, quiero empezar introduciendo esta pregunta diciendo que es cierto que las aguas sagradas no tiene esa ambientación tan profunda que le metiste a las niñas A las salvajes niñas, sí. con Granada, pero sí que es cierto que bueno, no se siente tan presente. ¿Y por qué de esta decisión? ¿Por qué esta decisión? Pues por un lado porque la ciudad de Granada ya se presentaba con mucha claridad en Las Niñas Salvajes, ¿no? Y volver a repetir la misma fórmula para los mismos lectores no tenía mucho sentido, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, porque es verdad que creo que en Las Niñas Salvajes aporta mucho conocer Granada desde esa perspectiva, pero en Las Aguas Sagradas tiene una trama de asesinato y de cuestiones que se investigan muy compleja, y añadirle mucha información de la ciudad hubiera hecho que el libro, si ya de por sí es gordo, fuera como mucho más, ¿no? Sí, Tuviera una extensión demasiada. Entonces esos son los motivos fundamentales. Aunque es cierto que las aguas sagradas solo podrían ocurrir en Granada, tú lo has leído y entiendes por qué, quien lo sí. lea podrá entender por qué. Esa novela no puede ocurrir en otro lugar, porque el tema central de la historia tiene que ver con el patrimonio, con una cosa muy concreta de la ciudad. No podíamos volver a meter tanta tralla sobre la ciudad de Granada. O sea, eso ya se hizo, se enseñó Granada y ahora había que pasar a otra cosa. Y claro, hablamos de que hay un cambio bueno, lo primero, ya desde el primer asesinato se nota que no es la misma asesina que en las niñas Sí. salvajes. ¿Cómo fue el cambio trabajar en un modus operandi tan distinto? Sobre todo porque fuiste muy creativa a la Ya, hora pues. de... A ver, es verdad que hay una gran parte creativa en eso, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, ¿no? La novela comienza cuando aparece una persona a la vera del río Darro y ha sido asesinada de una manera muy particular y muy concreta, que cuando la lees dices, ¿de verdad esto es real? Sí, sí. Sí. Pues hubo una parte muy creativa, pero es verdad que lo creativo, como siempre, me lo trajo la documentación. Cuando yo me documento sobre esto que motiva lo que ocurre en la novela, veo una serie de elementos que me parecen súper interesantes que tienen que ver con este motivo y con esta cosa, ¿no? Me encanta la novela negra porque hay que hablar como en cifrado para que la gente no te entienda por si no se ha leído el libro. Y entonces esos elementos me llevan a decir, Dios, yo esto lo tengo que usar. Y entonces pues pasan esas cosas que parecen tan creativas, pero que en realidad tienen mucho que ver con la documentación, ¿no? Es verdad que el modus operandi es muy distinto al de Las Niñas Salvajes, pero en novela negra nosotras buscamos sorprender todo el rato, ¿no? No puedes hacer lo que ya has hecho. Entonces hay una parte mía creativa, hay otra parte de romperme el cerebro, otra parte de compartirlo con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, y que al final alguien siempre te dice algo que te despierte y dices, ¡buah, esto es muy bueno, esto lo puedo utilizar de esta manera! O sea, que yo escribo los libros, pero siempre me gusta
contar que en las grandes historias creativas hay muchos cerebros, ¿no? Que aunque el mío sea el principal, hay gente a mi alrededor. Mi padre, por ejemplo, trabajo mucho con él, ¿no? Le comparto mucho lo que quiero escribir y eso siempre me ayuda a afinar las ideas mucho más. Sí, no, además se nota que hay mucho trabajo detrás de entrelazar, sobre todo el tema de escenarios, porque las escenas del crimen son muy elaboradas, son en sitios muy concretos. Sí. Quien no lo haya leído, que se vaya a leer el libro, para que entienda de lo que estamos hablando. Pero claro, también me has respondido también a la a la siguiente pregunta, que es, pues, ¿cómo se te ocurren esas armas del crimen? Porque me pasó lo mismo cuando me leí la saga de la de Eva García Santurturi, que también es Sí, el de la Silencia de Ciudad Blanca y sí, todo eso, ¿no? que también es súper creativa a la hora de cargarse a la gente, Sí. pero es súper creativa. Entonces, por eso que te lo quería preguntar, que cómo se te ocurrieron las armas del crimen tan poco usuales como es la primera. En este caso, eso, la documentación me llevó a ver ciertos elementos, algunos yo ya los conocía, pero hubo un momento en el que haces clic, ¿no? Y ese clic fue cuando mi padre me dijo, oye, con esos elementos que he recabado, ¿no sería interesante que uno de ellos, os puedo decir, el primer asesinato que aparece, ¿no? ¿Tú sabes lo que es? Fuera esto y dije, guay, si son todos y ya empezamos, empecé a darle vueltas, ¿no? Y entonces esto de esta manera, el otro del otro. Es verdad que hay por ejemplo, un muerto, una persona asesinada, una víctima, que muere con unas cosas, ¿no? Que creo que es la tercera víctima o algo así. Y esto en Sí, realidad tenía que ver con un artículo que yo encontré en internet, creo que en la carta, al final de las aguas sagradas hay una carta, ¿no? Donde yo explico sí. muchas cosas. No sé si luego hablaremos de eso, pero No, no lo he metido porque no se hiciese mucho más largo, pero sí, pero bueno, hay una carta donde yo explico cosas, ¿no? De esto pasó de verdad, esto tal, y ahí no se menciona, pero hay uno de las víctimas que es una cosa real, una persona que se sí, tragó no sé qué y acabó en no sé qué sitio, y dices, sí. Dios, entonces cuando ves esas cosas, yo muchas veces veo esas cosas y las apunto, y luego las utilizo para las novelas. Interesante, muy interesante eso. Vamos a empezar a indagar en los personajes. Porque vamos a empezar por la protagonista principal, que es Jimena, porque la Sí. Jimena que nos presentas en Las Niñas Salvajes es radicalmente distinta a la Jimena que empieza con las aguas sagradas. Claro, ¿cómo definirías tú esa tónica del personaje desde el fin de las Niñas Salvajes hasta el final o sea, sí, desde el final de las Niñas Salvajes hasta el final de las aguas sagradas? Bueno, yo creo que primero Jimena en las aguas sagradas, cuando nos reencontramos con ella, han pasado 4 años de las niñas y es una persona que ha pasado mucho tiempo en terapia y que es un claro ejemplo de cómo la terapia te puede cambiar la vida mejor, ¿no? O Hmm, sea, Jimena, gracias a la terapia, ha dejado sus adicciones, ha dejado de validarse a través del sexo, parece que no tiene tantos problemas a la hora de plantearse sus relaciones emocionales, aunque su mayor relación emocional es con su hermana, ¿no? Pero tiene una relación mucho menos tortuosa con el resto de seres humanos. Es verdad que está en una crisis de identidad brutal y en búsqueda de quién es ella y de dónde viene, y eso también retroalimenta todo aquello que en su momento trabajó en terapia, pero yo creo que vemos una Jimena que ha avanzado mucho, ¿no? La vamos a ver con ciertas recaídas, pero porque de alguna manera yo quería que Jimena fuera lo más humana posible, ¿no? O sea, quien no está en un proceso terapéutico o de sanación y a lo largo de ese camino vuelve a caer, ¿no? La idea para mí, tengo muchas amigas que son psicólogas, ¿no? Y me decían, cuando una va a terapia no se trata de estar aquí y ya estar aquí y quedarte aquí, ¿no? Muchas veces el camino es bajar, estás aquí, subes, bajas, pero ya bajas menos, vuelves a subir y cada vez bajas menos, ¿no? Llega un momento en el que te estabiliza. Pues para mí Jimena es un poco un ejemplo de eso. Y lo seguiremos viendo no solo en las aguas sagradas, sino también en el tercer libro, el último de la trilogía, pues vemos esa evolución en ella. Vamos a hablar de Fátima, porque es cuando la presentaste, cuando se introducen las aguas sagradas, sí que es cierto que es una persona muy dulce, muy inocente, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Doctoranda en historia. Ujú. ¿Qué relación tiene esto con la trama y sobre todo por qué elegiste ese perfil tan sumamente inocente en ese personaje? Bueno, Fátima Suárez es la otra protagonista en el caso de las aguas sagradas, aunque ya sabemos que Jimena es la máxima protagonista, ¿no? Es la protagonista de la trilogía. Y que fuera historiadora no es una casualidad, ¿no? Yo necesitaba un personaje, o sea, quería introducir una nueva protagonista para esta novela, por no quemar a Jimena, sabiendo que iban a ser 3 libros, quería que Jimena respirara un poco, ¿no? Y para eso necesitaba un personaje que pudiera trabajar con Jimena,
que pudiera cuadrar con Jimena, con lo complicada que es Jimena, que a Jimena le pudiera despertar confianza, y eso pasaba porque no fuera alguien, por ejemplo, que perteneciera a la policía, ¿no? Entonces, fuera de eso, decías, Dios, ¿y qué profesión puede tener que pueda aportar algo a la investigación de Jimena? Y que, a ver, puede haber muchas, ¿no? Pero que de verdad tenga valor para el caso en concreto. Y dije, una historiadora, ¿no? Por eso es historiadora. Es doctoranda porque me parecía un universo muy interesante, ¿no? Ver la perspectiva de la universidad cuando eres una mujer joven que se está doctorando en un campo que está muy masculinizado. Además, Fátima tiene una relación con su director de tesis, que es un hombre que tiene como 15 años más que ella, que es catedrático. De Leónidas hablamos después, sí. Vale, pues eso, es un personaje, ¿no? Que presentaba como muchas sombras, pero a la vez que es pura luz, lo que tú dices, es una mujer muy dulce, que está en búsqueda de ser madre por un proceso de fertilidad muy distinto a Jimena, ¿no? La idea era tener siempre la contraposición a Jimena. Jimena no quiere ser madre, Jimena ha tenido adicciones, Jimena no tiene relaciones emocionales estables, y Fátima es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la existencia de Fátima y que tuviera ese perfil. Qué bonito, porque eso crees que es la semilla, bueno, crees no, eso es la semilla que siembra la relación de Jimena y Fátima. Bueno, yo creo que sí, pero creo que hay otra cosa que las conecta mucho, ¿no? Y hay una frase en la novela que es un ejemplo de eso, que una de las dos, no sé quién, le dice a la otra, yo estoy buscando a mi hijo, ¿no? Porque Fátima está en un proceso de búsqueda de la maternidad por un proceso de fertilidad asistido. En este caso el in vitro, que cuando digo un proceso de fertilidad asistida, la gente me dice, vientres de alquiler, y digo, no, no a la explotación reproductiva, por Dios, estamos hablando del in vitro, ¿no? Ella está en búsqueda, entonces dice, yo estoy buscando a mi hijo y tú estás buscando a tu madre, ¿no? Entonces eso también es una parte que a ellas las conecta, ¿no? Es una búsqueda que cada una está haciendo de algo que no saben si van a tener respuesta o una solución, en el caso de Fátima, y eso a ellas las conecta mucho también. Y Gary, hablemos de Gary, Sí. de ese personaje tan raro, o sea, porque es muy raro. Ujú. Es muy especial que la verdad es que desde el primer momento ya como que te saltan chispas en la cabeza y dices, uff, este tío es raro de cojones. Sí, Gary. ¿Por qué elegiste esa persona tan sumamente, ese perfil tan misterioso para un tercer acompañante de Jimena? Sí, pues eso, hablábamos de que Jimena, bueno, Fátima, creo que no lo hemos dicho, pero existe porque Jimena decide hacer un grupo, ¿no? Para Sí. trabajar esta investigación. En ese grupo está Fátima, que es historiadora, y la otra persona que está en este grupo es Gary Hacha, ¿no? Este criminólogo que acaba de manera un poco random trabajando con Jimena, o no tan random, eso ya cuando cada lector lo vea que decida. Es verdad que es un personaje muy raro, ¿no? Es un hombre que esconde muchos secretos, que no te cuenta las cosas a la primera. Jimena no puede leerlo con claridad. Y me gustaba tener un personaje como con estas incógnitas, porque es verdad que veníamos de Las Niñas Salvajes con un protagonista masculino muy fuerte, con, no sé, con una serie de características muy marcadas, que tenía más que ver con ser un hombre carismático, con un hombre atractivo. Y Gary Hacha es un poco un hombre totalmente diferente a esta idea, ¿no? Volvemos a lo mismo, a plantear un abanico de personajes que sean diferentes, que sean distintos, con los que diferentes lectores se puedan identificar, ¿no? Ujú. Y que no se basen en una idealización pura. Entonces yo creo que Gary Hacha representa un poco eso, pues un segmento de una población que son personas más tímidas, que no cuentan su vida y que muchas veces tienen ese halo de misterio, que también es verdad que dentro de la novela negra te funciona muy bien. Y es verdad que Gary era un personaje necesario para que Jimena y Fátima, pero Jimena accediera a información criminalística que necesita para llevar a cabo una investigación. El personaje de Gary es muy interesante desde el punto de vista novelesco, porque como, sobre todo novela negra, porque es como has dicho tú, te da mucha facilidad a que sea raro y que pienses cosas raras de él. Ujú. Pero luego está el que yo considero, quitando el asesino, el gran antagonista de la historia, que es Curro López. Sí. Luego está Curro López, que es un policía, ¿no? Que digamos que ahora lleva la sección de homicidios en la ciudad, un inspector de la Policía Nacional, que es con quien Jimena tiene que trabajar, si quiere trabajar con la policía o seguir adelante con una investigación. De hecho, es Curro el que la llama a ella, ¿no? La llama y le dice, oye, esto es como comienza la novela, ha aparecido un cadáver, parece, se asemeja al caso este que tú investigaste, tú eres la única que supo algo sobre la asesina y que vente para acá, ¿no? Entonces, bueno, con este policía Jimena va a tener una relación de muchos encontronazos, ¿no? Yo creo que hay momentos como muy graciosos entre ellos. Curro es un hombre con mucho sentido del humor. Jimena es lo contrario al humor, o sea, es una persona que ni Sí, siquiera eso entiende el también es verdad. sarcasmo, ¿no?
Entonces, es verdad que entre ellos se da una serie de diálogos, ¿no? Y de momentos que para mí son como muy graciosos para los lectores, pero que también va a ayudar a que Jimena avance en la investigación y avance ideológicamente con el cajón en el que ella misma se había metido después de lo ocurrido en Las Niñas Salvajes, ¿no? Le va a hacer volver a confiar en la policía y darse cuenta de que hay cosas más allá de lo que ella ve. Ahora la pregunta es, ¿por qué parece tan sumamente sospechoso desde el primer momento? Curro, Curro. la verdad es A mí me saltaron alarmas con él, ¿eh? que no tengo ni idea, no, la verdad es que no tengo ni idea, no estaba hecho a propósito, en realidad era un personaje eso, para complementar la parte policial, pero que fuera un personaje, yo que sé, que tuviera chicha, y yo creo que este hombre es gracioso, ¿no? Tiene un punto ahí, es muy tosco, es muy bruto, ¿no? Es Sí, la figura de policía, pero luego nos damos cuenta de cómo le coge cariño a Jimena, ¿no? De cómo se empieza a dar una relación de cariño mutuo, y parece hasta antinatural, ¿no? Que eso sí, ocurra, la verdad es que sí. pero van En eso te doy la trabajando razón. juntos y van conociendo. Vamos por último con Leónidas. Ujú. Em, ¿Por qué? O sea, es un personaje ciertamente, y aunque parezca que no, bastante desconcertante desde el primer momento. Muchos viajes, un catedrático muy especializado en algo que tampoco es tan habitual. Ujú. Em, ¿Qué es lo que la hace tan desconcertante al final? Bueno, yo creo que por un lado, el hecho de que tiene una relación, o sea, Leónidas es la pareja de Fátima, ¿no? Sí, Ellos dos están buscando ser padres, pero él es catedrático y director de la tesis de su novia. De hecho, así en realidad es como se conocen y se enamoran, ¿no? Y él tiene como 15 años, creo que es más que ella, ¿no? sí que lo recuerdo Hay que una sí. evidente relación de poder entre ellos, donde Fátima no tiene el poder y lo tiene él. Otra cosa es que él ejerza ese poder o no lo ejerza en la relación. Yo creo que partiendo de ese lugar, ya de por sí a todos los lectores, ¿no? Nos parece un personaje muy desconcertante. No entendemos muy bien qué hace este hombre con esta mujer. Algo que a mí me pasa día a día cuando voy por la calle y me cuentan historias. Yo hay cosas que no comprendo y con las que no puedo empatizar. Yo creo que el Sí, caso de Leónida y Fátima es uno de esos, ¿no? Luego, además, la familia de Fátima no acepta a Leónida. sí, No entiende cómo su hija tiene una relación con ese hombre. Ya no hablamos solo de diferencia de edad, sino esto del poder que hablábamos, ¿no? Que al final él, joder, su director de tesis, de alguna manera puede tener la llave de su futuro en la mano y son pareja, ¿no? Entonces, inevitablemente se dan dinámicas de poder entre ellos. Y luego lo que tú dices, al ser catedrático, él tiene una serie de viajes, desaparece mucho tiempo. Fátima y él están en búsqueda de un hijo, pero casi siempre es Fátima, ¿no? La que pasa la mayor parte de esos episodios sola, ¿no? Pues tiene que ir a la clínica, se tiene que hormonar, tiene que hacer muchas cosas. Y en mayor parte de esos momentos ella está sola. Yo creo que parte de ahí, pero es verdad que el personaje de Leonidas desde el principio estaba hecho un poco para decir, Dios, ¿este quién es? sí. También te digo una cosa. Es el típico personaje con el que, o sea, la típica pareja con la que al final puedes llegar incluso hasta empatizar Uh -huh. si lees, o sea, cuando lo lees con detenimiento. De hecho, había páginas que me las leía 2 o 3 veces para poder llegar a entender el trasfondo de los personajes. Pero sí que es cierto que es raro de narices. Uh -huh. Por Yo lo, siempre digo también que la gente que llega a ser catedrática muy joven, este hombre en realidad se hizo catedrático bastante joven, son gente que tiene un cerebro brutal, ¿no? O sea, sí, una capacidad intelectual alucinante. Y yo creo que la gente que es tan inteligente también son personas que tienen otras lacras en otros sentidos, ¿no? En el caso de Leonidas vemos que, bueno, sí, es un hombre que se relaciona bien, que tal, pero que nos parece desconcertante quizás porque es mucho más introvertido, porque no comunica demasiado, y quizás tiene que ver con esa intelectualidad, no lo sé. No lo voy a decir yo con qué tiene que ver, que, que se lo lean. sí, pero que es un perfil, ¿no? Que es curioso. Es muy curioso y es muy, como te he dicho, muy desconcertante y muy, al final, muy desconcertante, pero que puedes llegar incluso, por lo que pasa, puedes llegar incluso a empatizar con él, con esa pareja, que es una pareja aparentemente muy enamorada, muy unida, que lo hacen prácticamente todos juntos, aunque Leonidas pasa mucho tiempo fuera. Pero sí que es cierto que es un poco rarito tan joven ser catedrático. Yo conozco unos cuantos catedráticos aquí en la Universidad de Murcia y no es gente precisamente joven, ¿eh? Sí, no, yo tengo un amigo ahora al que le han dado la opción de la cátedra, que es bastante joven, ¿no? Pero que lleva una carrera, o sea, que Brillante. es abrumadora. Y yo creo que es el caso de Leónidas, ¿no? Cuando ves en qué se ha especializado, qué es lo que trabaja, ¿no? Es como es un coco. Bueno, y Fátima al final también se quiere especializar en eso. Sí, por eso él es su director de tesis, Exactamente. efectivamente.
El caso es mm, todas tus novelas, tanto Las Niñas Salvajes como Las Aguas Sagradas, tienen un trasfondo reivindicativo. Las Ujú. Niñas Salvajes, pues lo que era, y de hecho Las Niñas Salvajes se ve desde casi muy prontito, Sí. a mitad de novela aproximadamente, pero Las Aguas Sagradas cuesta mucho localizarlo. Y Ujú. sí que es cierto que mola que sea tan reivindicativo por, porque te descubre cosas que tú no sabías. Sí. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿podríamos decir que esa es tu seña de identidad como escritora? Sí, no, sin duda. A mí me gusta trabajar por temas, por cuestiones que a mí me despiertan interés y me mueven, y eso es lo que hace que yo escriba, ¿no? En las aguas sagradas, como bien dice, el tema está mucho más oculto, ¿no? Y cuando lo descubres, joder, te hace pensar, ¿no? Y para mí la literatura tiene que ser un arma que nos haga pensar y que nos haga situarnos en lugares incómodos, ¿no? Había gente, mucha gente de Granada que ha leído las aguas sagradas que me decía, es que o yo no conocía esto, porque hay mucha gente que no lo conoce, a pesar de que es un episodio bastante singular de la ciudad, lo que se cuenta en las aguas, o lo conocía, pero yo nunca había pensado esto que tú reflexionas en la novela, ¿no? Como cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos en el mundo como concepto. No voy a hablar de algo claro para no hacer spoiler, pero todas las decisiones que tomamos y todas las cosas que ocurren tienen consecuencias en la vida de la gente. Y normalmente las consecuencias son en la vida de la gente popular, de la gente normal, ¿no? Entonces, bueno, para mí es lo que a mí me mueve y lo que me hace escribir esos temas que a mí me interesan, ¿no? De los que a mí me interesan hablar. Pues con esto cerramos el bloque de las aguas sagradas y quiero pasar un poco a conocer a la Mai que hay detrás de la escritora. Sí. Y te quiero preguntar, eh, tú tienes una empresa que se llama Bueno, ya no. Ya no. Ya no. Tenías una empresa que era Literally Box. Sí. ¿Cómo fue emprender en literatura? Bueno, muy divertido. Yo diría que la palabra es divertido. En su momento, cuando nosotros montamos Literally Box, no sabíamos muy bien qué iba a salir de ahí, ¿no? Aquello era un poco una experiencia entre tres colegas que se habían dedicado mucho a los libros, que querían probar algo nuevo y decidimos montar eso pensando que, bueno, que iba a ser una cosa que no iba a funcionar, que nos íbamos a entretener un rato, ¿no? Resultó que funcionó y que se convirtió en la empresa un poco a la que le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo cuando no escribíamos. Y es verdad que fue una aventura muy interesante, pero los tres socios, digamos, que montamos la empresa somos escritores, ¿no? Y nuestra vocación siempre ha sido escribir y yo creo que de alguna manera por eso la empresa no se podía comer la mayor parte de nuestro tiempo. Y llega un momento en el que una empresa es muy absorbente y tienes Sí. que tomar decisiones, ¿no? Yo en ese sentido he decidido apostar como por mi carrera literaria, tengo muy claro que mi vocación siempre ha sido escribir Ay, y que aquello llegó un poco, pues lo que te digo, pues te entretienes, ¿no? Montas algo, te entretienes, rellenas el tiempo y mientras pues sigues escribiendo y al final he tenido que decantarme por dedicarme a escribir porque si no, no me da la vida. Voy a preguntarte una cosa. Em, Tú escribes desde que tienes 12, 13 años, por Sí, ahí. novelas sí, empecé a escribir de niña, yo creo como todos los que escribimos, cuentos, esas cosas. ¿Entenderías tu vida sin escribir? No, de hecho hace poco me di cuenta de que llevo más años escribiendo y publicando libros que no haciéndolo. Eso es muy raro, ¿no? Pues soy muy joven, ya. Este año cumplo 28 años. Pero es verdad que Somos de la misma quinta. Sí, ¿no? Vale, pues es verdad que la primera novela la autopublico cuando tengo 12 años. Entonces, como, wow, hace 16 años. 16 años, eso fue en 2010, ¿puede ser? No, yo No, soy del 96, sí, sería yo también. 2008. Sí, 2008. 2008, sí, 2008. sí, 2008. 2008. Sí, 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 2008. 2000. LOL. No, es como, what the fuck, ¿en qué momento? En que estamos en 2024. ¿Por qué ha pasado tanto? ¿Por qué parece que fue ayer? Dios mío. Ya. Bueno, te voy a preguntar, o sea, ya sabes, ya te lo he explicado antes fuera de cámara, para recordártelo, Sí, que en este podcast no hay invitado que no le deje una pregunta al invitado siguiente. sí, Y en tu caso fue Diego de Fer, que es autopublicado, o sea, no sé, es que prácticamente desconocido por... no tiene redes, literalmente. sí. Y estaba empezando y vino al podcast pues para presentarse al mundo. Y te preguntó lo siguiente. ¿Qué aconsejaría a alguien que quiere empezar a escribir y a vivir de escribir?
Pues es que esa pregunta es algo que te preguntan muy a menudo, ¿no? Y dices, Dios, ¿quién soy yo para...? Es muy lugar común esa pregunta, sí. Sí, como quién soy yo para dar consejos, madre mía, no me hagas caso, ¿no? Pero sí, lo mismo que decía al principio, pues a mí el consejo que le doy a todo el mundo que me hace esta pregunta o cuando alguien, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, es que hay que tener constancia. O sea, es mi palabra favorita, pero es que escribir una novela, un poemario, lo que sea que quieras escribir, lleva mucho tiempo. La mayor parte de las veces ni siquiera te trae de vuelta la mayor parte de tu tiempo que has invertido. O sea, digamos que los beneficios que puedes sacar de eso, sobre todo cuando empiezas, son mínimos o cero. Entonces creo que primero hay que escribir porque es algo que te sale del alma, de las entrañas y no lo puedes evitar, ¿no? Por esto que hablábamos de que todos empezamos a escribir súper jóvenes de manera natural y luego hay que ser constante. El mejor consejo que yo doy siempre y el mayor es la constancia, es que no se puede abandonar. A mí me sirve ponerme un horario, una fecha, una rutina. Hay gente a la que no, porque necesitáis más su aire, pero la constancia para mí es la palabra clave. Estamos llegando ya al final del episodio. Ujú. Espero que hayas estado a gusto, contenta, Sí. feliz. Y te voy a decir lo mismo que te dije en el último episodio que te entrevisté, y es que pues recomiendes los libros que te apetezcan. Vale, uf, qué pregunta más difícil. Odio cuando me piden esto porque no tengo nada preparado. Yo no sé lo que recomendé en el otro episodio, No me pero así acuerdo, hace ya lo que se me tanto. viene a la mente es Circe, de Madeleine Miller. Ujú. Es una novela brutal que revisa cierto personaje, el personaje de Circe de la mitología, ¿no? Que siempre ha sido retratada como una mujer terrible y oscura, como nos ha pasado a la mayor parte de las mujeres en toda la historia de la literatura. Es una novela que me fascina. En ese sentido, hace poco leí, ¿cómo se llamaba este libro? No me va a salir el nombre. Entonces te voy a dar otro. Te voy a dar La Biblioteca de Medianoche, que fue un libro que llegó a mis manos así de manera casual y que hace que te replantees muchas de las decisiones que tú tomas en tu vida desde la ficción. Yo no soy lectora de autoayuda, ni me gusta la autoayuda ni esas cosas, pero es verdad que esta ficción en concreto te hace mucho pensar. Y luego hay otro libro de Frederick Verbeger, creo que se dice el apellido, nunca lo diré bien, que es el de El amor dura 3 años, que es una novela bastante clásica pero que yo leo mucho, ¿no? Y es la historia autobiográfica del autor, ¿no? De cómo bueno, se acaba divorciando, le es infiel a la mujer, muchas cosas, pero que también cuando la lees te hace plantearte muchas cosas de tu vida. Así que voy a dar esos 3 títulos. Quedan aquí dichos. Ahora te toca preguntarme la pregunta que a ti te dé la gana. Así que adelante. A mí me gustaría saber por qué empezaste a escribir tú y en qué momento. A ver, empezar a escribir, pues yo empecé a escribir igual cuando era un crío, lo típico con 8 o 9 años, relatos de estos que te piden en el colegio, me aficioné, me picó la curiosidad y entonces ya de muy pequeño empecé a leer poesía. Hmm. Me gustaba mucho y fue cuando empecé a escribir poesía, eso de los 12 años o así. Escribí mucha poesía durante muchos años, la mayoría se me ha perdido, no sé dónde la tengo. Y luego a los 21, estaba ya, sí, a los 21, en 2019, Ujú. em, publiqué mi primer poemario, el cual no recomiendo, porque está publicado con una editorial de estas Sí. de estas que no se recomienda publicar. Pues yo fui a sus puertas y publiqué con ellos. Y desde entonces pues no he vuelto a publicar, pero sigo escribiendo, Bueno, que es lo importante, no, nunca dejo de sí. escribir. Sí, para mí no se trata siempre de escribir con vocación de publicar, ¿no? Sino que si te gusta escribir, que sigas escribiendo, que no lo dejes. De hecho, fuera de cámaras te contaré qué es lo último que he escrito, Vale. que te va a gustar. Y ahora le toca la pregunta a la siguiente invitada, que es, pues ya te lo he dicho antes, Desiree Beltrán, es amiga mía, muy amiga mía, Sí. eh, poetisa, bueno, poeta, ella prefiere que le llamemos, que le llamamos poeta, de aquí de Cartagena. Así que Vale, a mí me gustaría que le preguntara, ¿nota algún tipo de diferencia de trato frente a sus compañeros hombres que publican poesía o escriben poesía? Si digamos que cuando me imagino que ella hará muchas lecturas, ¿no? Y hará micros abiertos y todas estas cosas. Eso. se lo preguntaré. Y ahora sí que sí, llegamos al final del episodio, así que, como te dije antes, toca cerrar el episodio como tú quieras. El micro es tuyo. Ay, madre mía, qué miedo. Nada, espero que os haya gustado este episodio,
que escuchéis también el de las niñas salvajes y que sigáis escuchando el podcast, que al final necesitamos este tipo de espacios, ¿no? Donde podamos hablar de literatura y tengamos encuentros, me ha gustado mucho cuando decías, David, con diferentes tipos de autores, con carreras diferentes, con perspectivas diferentes, autores noveles, autores de 60 años que han publicado no sé cuántos libros y tienen no sé cuántos dinero, no sé cuántos premios, autores como yo, que llevamos tiempo pero que ya nos gustaría, ¿no? Pues encontrar diferentes historias, porque creo que nos sirven como referencia dentro del sector. Así que eso, que muchas gracias, David, también a ti por todo. A ti por querer venirte siempre. Y